En 1502, Cesare Borgia se sentó frente a un hombre que quería algo de él. Un diplomático, un negociador. El hombre había ensayado su discurso durante semanas. Tenía lógica, tenía influencia. Tenía todas las razones para creer que obtendría lo que buscaba. Borgia casi no dijo nada. No discutió, no hizo contraofertas, simplemente observó. Y el diplomático, este hombre brillante y elocuente, comenzó a hablar más rápido, llenando los espacios en blanco, ofreciendo concesiones que nadie había pedido. Al final de la reunión, el diplomático había cedido más de lo que vino a negociar. Y Borgia no había movido un músculo. Ese diplomático escribió más tarde sobre el encuentro, se llamaba Nicolás Maquiavelo. Y lo que aprendió en esa sala cambió para siempre su comprensión del poder. Hay una fuerza más persuasiva que cualquier argumento, más seductora que cualquier encanto, y más devastadora que cualquier amenaza, y tú estás haciendo exactamente lo contrario. Lo contrario, todos los días. Voy a mostrarte 5 mecanismos psicológicos que hacen que una persona sea magnéticamente poderosa, pero el quinto, el que los une a todos, es del que nadie habla, y reconfigurará tu forma de ver cada relación, cada negociación y cada momento de tu vida. Punto 1. La arquitectura del deseo. ¿Por qué el deseo invierte el poder? Aquí hay una ley que gobierna cada interacción humana. Y sin embargo, casi nadie la obedece. La persona que quiere menos controla más. No la persona que tiene más dinero, no la persona con el mejor argumento. Ni siquiera la persona con mayor estatus. La persona que puede sentarse a la mesa y genuinamente no necesita el resultado. Esa persona dobla la gravedad. Robert documentó esto a través de su investigación sobre la escasez. Descubrió que el valor percibido de cualquier cosa, un producto, una persona, una oportunidad, es el momento en que se vuelve más difícil de obtener. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. La escasez no solo se aplica a los objetos. Se aplica a ti, a tu atención, a tu aprobación, a tu disponibilidad emocional, cuando persigues a alguien, cuando siempre escribes primero, cuando sobreexplicas tu valor, cuando preguntas, ¿estamos bien?, después de cada desacuerdo. Estás inundando el mercado contigo mismo. Estás haciendo que tus regalos sean baratos y las cosas baratas se descartan. Piensa en esto. En las cortes del Renacimiento, en Italia, los consejeros que sobrevivieron no fueron los más talentosos. Fueron ellos quienes entendieron la proximidad como moneda. No acosaron al príncipe. Se posicionaron a una distancia que hizo que el príncipe viniera a ellos. Entendieron que un hombre que siempre está disponible es un hombre que nunca es valorado. Había un cortesano en la corte de Ludovico, un músico hábil, un estratega decente, que cometió un error fatal. Siempre estuvo allí. En cada banquete, cada consejo, cada cacería. Se ofrecía voluntario para cada tarea, elogiaba cada decisión. Y en 2 años Forza no podía recordar su nombre, se había convertido en un mueble. Mientras tanto, otro hombre, mucho menos talentoso, aparecía solo cuando lo llamaban. Hablaba solo cuando la habitación estaba atascada, se iba antes de que alguien lo quisiera. Sforza se obsesionó con él, comenzó a consultarlo en privado, le dio tierras. La diferencia no era habilidad, era la dosis. Te vuelves irreemplazable, no por hacer más, sino por hacer que lo que haces se sienta raro. Y esto se aplica en todas partes. En el romance, la pareja que se retira ligeramente después de dar calor crea un anhelo casi narcótico en el otro, no a través de la manipulación, sino a través del ritmo natural, la tensión, la liberación, la tensión, el latido del corazón de toda atracción. En los negocios, el consultor que dice, no estoy seguro de ser el candidato adecuado, será contratado más rápido que quien envía 14 correos de seguimiento. Porque el primero ha comunicado algo fundamental. No te necesito, y esa frase, implícita y tácita, es lo más atractivo que un ser humano puede proyectar. Mark Manson llama a esto, no necesitar. Argumenta que es el rasgo más importante en cualquier dinámica social. No la confianza ni el carisma, la no necesitar, porque la confianza se puede fingir, el carisma se puede representar, pero la ausencia de desesperación, que no se puede imitar por mucho tiempo, irradia de un lugar que está lleno o vacío. Y la gente puede sentir la diferencia. Así que aquí está la pregunta crucial. ¿Qué estás rogando ahora mismo? Signo de apertura de interrogación. La aprobación de quien has estado buscando con tanta vehemencia que has olvidado lo que se siente al mantenerte firme. Porque esa búsqueda, esa inclinación invisible hacia adelante, es precisamente lo que te aleja.
Lo que quieres, deja de intentarlo y observa lo que te devuelve. 2. El principio Borgia, el poder a través de la incompletitud deliberada. Hay una razón. Las pinturas terminadas se venden más caras en subasta que las terminadas. Hay una razón por la que una canción que se corta antes del estribillo final te persigue más que una que se resuelve. Hay una razón por la que una media sonrisa es más inquietante y más memorable que una sonrisa completa. El cerebro humano está programado para completar patrones. Cuando algo queda abierto, sin resolver, parcialmente revelado, tu mente no puede dejarlo ir. Lo rumia, vuelve a él. Los psicólogos lo llaman el efecto Zeigarnik. Pero Maquiavelo lo comprendió siglos antes de que tuviera nombre. Cesare Borgia nunca reveló su plan completo a nadie. Ni a sus generales, ni a su padre, ni siquiera a su consejero más cercano. Le dio a cada persona una pieza, suficiente para actuar, nunca suficiente para ver todo el tablero. Y esto tuvo un efecto extraordinario. Hizo que todos a su alrededor sintieran que estaban cerca de comprenderlo, pero nunca del todo. Esa brecha, el espacio entre lo que la gente sabe de ti y lo que sospecha, es donde reside tu poder. La mayoría de la gente hace lo contrario, comparte demasiado, narra cada uno de sus movimientos y explica su razonamiento antes de que nadie pregunte. Creen que la transparencia genera confianza, y en algunos contextos lo hace. Pero en la dinámica del poder y la atracción, la transparencia es rendición. Cuando le cuentas a alguien todo sobre tus planes, tus sentimientos, tus miedos, le has entregado un mapa de tu interior. Esa persona sabe dónde está enterrado tu tesoro, sabe dónde son delgados tus muros. Y, ya sea que use esa información en tu contra o no, has eliminado lo único que te hacía atractivo, lo desconocido. Robert Greene escribe sobre esto en El arte de la seducción. Argumenta que el misterio es la base de toda atracción. No la belleza, ni la riqueza, ni el intelecto, sino el misterio, porque la belleza se desvanece. La riqueza se puede igualar, el intelecto se puede debatir. Pero una persona que no se puede leer, categorizar ni comprender por completo, ocupa un espacio permanente en la mente de los demás. Piensa en las personas que más te han fascinado en tu vida. ¿Fueron ellos quienes te lo contaron todo en la primera reunión? ¿O fueron ellos quienes te dejaron con preguntas? ¿Quienes dijeron algo que no cuadraba? ¿Quienes sonrieron en el momento equivocado o se quedaron callados cuando todos esperaban que hablaran? ¿Te sentiste atraído por el vacío? Aquí es donde la mayoría de la gente falla. Confunden misterio con deshonestidad. El misterio no es mentir, es editar. Es la disciplina de decidir qué revelar y cuándo. Es el arte de dejar la última página de tu capítulo sin escribir, para que el lector no tenga más opción que seguir leyendo. Un hombre que te dice que es poderoso es olvidable. Un hombre que no dice nada y, sin embargo, domina la sala. Está grabado en tu memoria. Porque a tu cerebro se le ha dado un problema, no puede resolverlo. Y los problemas sin resolver crean obsesión, aplicación práctica. La próxima vez que alguien te pregunte en qué has estado trabajando, no le dé la respuesta completa, dale un fragmento, un tono, una dirección sin destino. Algo que me ha mantenido despierto por la noche, te lo diré cuando esté listo. Esa oración hace más que una explicación de 10 minutos, crea inversión, crea curiosidad, crea una razón para volver a ti. No te estás escondiendo, estás curando, y la curaduría es el lenguaje de los poderosos. Punto 3. La postura de los reyes. ¿Por qué mendigar es un suicidio biológico? En el reino animal, hay un fenómeno llamado señalización de apaciguamiento. Cuando un animal más débil se encuentra con uno dominante, deja caer su cuerpo, baja la cabeza, expone su vientre. Dice, sin palabras, no soy una amenaza. Por favor, no me destruyas. Los humanos hacemos lo mismo, solo que lo hacemos con palabras. Lamento molestarte, sé que estás ocupado, pero entiendo perfectamente si no puedes. Solo para volver a verte. Cada una de esas frases es una exhibición desmesurada. Todos son una señal que dice, estás por encima de mí. Y espero que tengas la amabilidad de descender. Y esto es lo devastador. Funciona a corto plazo, la gente te lanzará migajas cuando te humilles, responderá a tu quinto seguimiento. Te dará una fracción de lo que pediste. Solo para que dejes de hacerlo, pero nunca te respetarán. Ni te verán como igual. Epicteto, el filósofo estoico, nació esclavo.
No tenía riqueza, ni título, ni influencia social. Y aún así, los hombres más poderosos de Roma buscaban su consejo. ¿Por qué? Porque nunca les pidió nada, nunca se posicionó por debajo de nadie, no por arrogancia, sino por autosuficiencia. Su postura, incluso como un antiguo esclavo, comunicó: tengo todo lo que necesito en esta mente, puedes unirte a mí o puedes irte. No ajustaré mi órbita por ti. Esa postura, esa completa y aterradora autocontención, era más poderosa que la fortuna de cualquier senador. Maquiavelo observó esto en los príncipes que perduraron frente a los que cayeron. Los príncipes que rogaron por alianzas, que enviaron cartas desesperadas, que ofrecieron concesiones antes de que se las pidieran, fueron los primeros en ser conquistados. Porque la mendicidad comunica una cosa por encima de todo: no puedo sobrevivir sin ti. Y en el momento en que alguien sabe que no puede sobrevivir sin él, te posee. Hay una historia sobre un comerciante veneciano del siglo XV que negociaba una ruta comercial con el Imperio Otomano. Deseaba el acuerdo desesperadamente, toda su fortuna dependía de ello. Pero en lugar de apresurarse a Constantinopla, envió un breve mensaje: pasaré por sus aguas la próxima primavera. Si una reunión les conviene, estoy abierto a conversar. No pidió, no suplicó, ni siquiera confirmó que quería el trato. Presentó su presencia como la oportunidad, no al revés. Los otomanos acordaron reunirse en una semana. Comparen esto con otro comerciante, más rico, con mejores conexiones, que había enviado 3 delegaciones el año anterior. Cada una más desesperada que la anterior, cada una ofreciendo condiciones más favorables. Los otomanos ignoraron a las 3, no porque el trato fuera malo, sino porque la desesperación huele mal y señala que eres tú quien necesita ser salvado. Cuando ruegas, no solo estás pidiendo algo. Estás transmitiendo tu propia insuficiencia. Le estás diciendo al mundo: estoy incompleto sin esto. Y el mundo, siendo como es, responderá negándote precisamente lo que anhelas. Esto no es crueldad, es física. La desesperación repele, la autosuficiencia atrae. La gravedad, la atracción rotatoria de una persona que no necesita es casi imposible de resistir. Así que la pregunta es: ¿cómo dejas de mendigar cuando realmente necesitas algo? Replanteas tu arquitectura interna. No necesitas su aprobación, la prefieres. No necesitas el trabajo. Evalúa si merece tus años, no necesitas la relación. Elige si esta persona tiene acceso a tu vida. El cambio es sutil, pero el efecto es sísmico. Porque cuando dejas de necesitar, dejas de filtrar poder, y cuando dejas de filtrar poder, la gente empieza a notar una gravedad en ti que no puede explicar. La llamarán confianza, la llamarán carisma, pero es más simple que eso. Es la postura de alguien que ha dejado de pedirle permiso al mundo para existir. Punto 4. La doctrina de la fricción calculada. ¿Por qué facilitar las cosas te hace desechable? Existe un experimento psicológico del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. En 1959, 2 investigadores, Elliot Aron y Hudson Mills, probaron algo contraintuitivo. Tomaron un grupo de voluntarios y los dividieron en 2 caminos para unirse al mismo grupo. Un camino era fácil: rellenar un formulario, presentarse y ya está. El otro camino era brutal: tareas vergonzosas, una selección difícil y rechazo en cada etapa. El resultado: quienes sufrieron para entrar valoraron el grupo mucho más que quienes entraron. Entraron gratis, el mismo grupo, la misma experiencia, las mismas personas dentro. Pero quienes se desangraron por entrar lo trataron como terreno sagrado. Esto se llama el efecto de justificación del esfuerzo, y gobierna mucho más de tu vida de lo que crees. Cuando te haces accesible, cuando respondes a todas las llamadas al primer timbre, cuando dices que sí antes de que terminen de preguntar, cuando reorganizas toda tu agenda para acomodar a alguien que no reorganizaría ni una sola. Para ti, estás eliminando la fricción que crea valor. Te estás liberando, y las cosas gratis se tratan como cosas gratis. Se descartan, se olvidan, se reemplazan, sin culpa. Machiavelli vio este principio en la política florentina. Los gobernantes que concedían audiencias libremente, que abrían sus puertas a todo solicitante, que se mostraban siempre disponibles. Fueron ellos quienes perdieron el control de sus cortes. Porque cuando el acceso es ilimitado, el acceso se vuelve inútil.
Pero los gobernantes que exigían algo, un peso, un favor, una demostración de lealtad antes de conceder la reunión. Esos gobernantes celebraban cortes que funcionaban con reverencia, no porque fueran mejores líderes, sino porque comprendían que los seres humanos no valoran lo que es gratuito. Esto aplica a tus relaciones con precisión quirúrgica. Piensa en el amigo que siempre contesta, que siempre tiene tiempo, que nunca. No, amas a ese amigo, pero lo respetas como respetas a la persona más difícil de alcanzar. A ese cuyo tiempo escasea. A ese que, cuando finalmente se sienta contigo, lo convierte en un evento. Sé honesto contigo mismo. Leí una vez sobre un hombre, un sastre del Milán del siglo XVI. No era el mejor sastre de la ciudad. Había al menos otros 3 con costuras más finas, pero tenía una lista de espera de 6 meses. ¿Por qué? Porque se negaba a apresurarse. Rechazaba a los clientes que exigían rapidez. Le dijo a un duque, que su pedido tendría que esperar detrás de un comerciante. Porque el comerciante había sido paciente. Se corrió la voz, no sobre su habilidad, sino sobre sus estándares. Y de repente todos los nobles de Lombardía querían usar su trabajo. No porque la tela fuera mejor, sino porque ser vestido por él significaba que te lo habías ganado. La fricción era el producto, debes introducir la fricción en tu propia vida. No artificialmente, no a través de juegos, sino a través de estándares genuinos, dejar de estar perpetuamente disponible. No para hacerte el difícil, sino porque tu tiempo realmente cuesta algo, y debes tratarlo de esa manera. Deja de aceptar cada invitación, no para parecer importante, sino porque decir no a las cosas equivocadas es la única manera de decir sí a las correctas. Cuando alguien te pide tu tiempo, tu ayuda, tu energía, deberías sentir el peso de lo que te pide, no porque se lo hagas difícil, sino porque has dado a tu vida un propósito tan grande que desviarse de ella conlleva un coste real. Esto no es arrogancia, esto es arquitectura. Quien da libremente es generoso, pero quien da selectivamente es poderoso. Y la diferencia entre ellos no es la amabilidad, sino la intencionalidad. El principio de escrupulosidad de Cialdini lo confirma en todos los niveles. Las ediciones limitadas se agotan, los clubes exclusivos prosperan. Los restaurantes con listas de espera de 2 meses reciben reseñas de todos los críticos gastronómicos del país. El mecanismo es idéntico, la fricción indica valor, la facilidad indica descartabilidad. Tu atención es el recurso más valioso que posees. Más valioso que el dinero, porque el dinero se puede recuperar. Una hora de atención genuina y enfocada de una persona con sustancia es irreemplazable. Empieza a tratarla de esa manera. Cuando lo haces, sucede algo extraño. La gente deja de esperarte, empieza a apreciarte. La dinámica se invierte, ya no eres el que persigue, eres el que es perseguido. Y la persecución, una vez que se revierte, casi nunca regresa. Punto 5, el quinto mecanismo, el que lo cambia todo. Esta es la parte de la que te hablé al principio. El mecanismo que une a los otros 4 y los hace funcionar. Sin él, todo lo que he dicho es técnica, actuación. Un disfraz que se deshace la primera vez que alguien tira de la costura. Aquí está, debes convertirte en la persona que no actúa el poder, pero lo posee internamente. Y esa posesión viene de una fuente que casi nadie discute. La autotraición, no la ausencia de ella, el ajuste de cuentas con ella. Cada vez que dijiste que sí, cuando tu instinto gritó no, cada vez que te reíste de un chiste que te degradaba. Cada vez que te quedaste en una habitación, una relación, un trabajo, una amistad. Eso te estaba vaciando lentamente, porque irse se sentía más difícil que encogerse. Cada vez que abandonaste tus propios estándares para mantener a alguien más cómodo. Esos momentos no solo te costaron paz, te costaron presencia. Fracturaron algo en el núcleo de tu identidad. El tranquilo conocimiento interno de que puedes confiar en ti mismo. Y sin esa confianza en ti mismo, cada técnica se convierte en desesperación con un traje mejor. Puedes practicar la escasez, pero si en el fondo crees que no vales el peso, tu cuerpo te traicionará, tus ojos se moverán. Tu voz flaqueará, sobreexplicarás lo que creaste y toda la arquitectura se derrumba. Puedes practicar el misterio. Pero si te escondes no de la estrategia, sino de la vergüenza. Porque genuinamente crees que si vieran tu verdadero yo, se irían, entonces el misterio no es poder, es una prisión. Puedes negarte a rogar,
Pero si la negativa se mantiene unida por nudillos blancos y una mandíbula apretada, la gente sentirá la tensión, y la tensión es solo rogar con una mejor postura. Machiavelli escribió que el príncipe en el exilio había sido despojado de su título, torturado, dejado de lado por el mismo sistema político al que había dedicado su vida. Y en ese exilio, ese período de pérdida total, no escribió una carta pidiendo su restitución. Escribió un libro que sobreviviría a cada hombre que lo había rechazado. Eso no era técnica, eso era identidad. No pretendió ser poderoso. Se reconstruyó desde adentro hasta que el poder fue estructural. Hasta que fue hueso, hasta que no pudo ser eliminado. Porque ya no era una postura, era él. Esto es lo que Epicteo quiso decir cuando afirmó: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Ni de los demás, no dueño de la percepción, dueño de sí mismo. El hombre que se reconcilia con sus propias sombras, que ha dejado de huir de sus propias decepciones, que ha analizado su historia de autotraición y ha dicho: eso se acaba ahora. Que el hombre no necesita hacer nada. La habitación se adapta a él, no porque lo exija, sino porque la autenticidad a esa profundidad crea un campo gravitatorio que el artificio no puede replicar. Existe un concepto en las leyes de la naturaleza humana, que Robert Greene llama la ley del comportamiento compulsivo. Argumenta que las personas se rigen por patrones profundos, a menudo invisibles para ellas mismas, que se repiten en todos los ámbitos de su vida. El hombre que mendiga en las relaciones, mendigará en los negocios. La mujer que se abandona a la búsqueda de aprobación en el trabajo, se abandonará a la búsqueda de aprobación en casa. El patrón es la persona, y hasta que no lo enfrentes, ninguna estrategia te salvará. Así que aquí está el trabajo incómodo. Debes ordenar tus traiciones. No las traiciones que otros cometieron contra ti. Esas son fáciles de catalogar, las que cometiste contra ti mismo. Las veces que supiste que deberías haberte alejado, pero te quedaste. Los momentos en que te atenuaste para que alguien más pudiera sentirse brillante. Las promesas que le hiciste a tu propia alma y rompiste antes del desayuno. Escríbelas si es necesario, no para castigarte a ti mismo, sino para ver el patrón. Porque una vez que lo ves puedes interrumpirlo, y una vez que lo interrumpes, dejas de filtrar la señal silenciosa que le dice al mundo: esta persona no cree completamente en su propio valor. Esa señal, invisible, tácita, que irradia de cada poro. Es la razón por la que las técnicas fallan para la mayoría de las personas. Están transmitiendo indignidad bajo una actuación de fuerza. Y los seres humanos, a nivel subconsciente, siempre pueden detectar la frecuencia debajo de las palabras, cuando dejas de traicionarte a ti mismo. Cuando comienzas a honrar tus propios estándares incluso cuando te cueste. Algo cambia que no se puede explicar solo a través de la psicología. Es casi alquímico, tu voz cambia, no más fuerte. Más pesada, tus ojos se asientan, no fríos, seguros. Tu presencia llena una habitación de manera diferente, no agresivamente, inevitablemente. La gente comenzará a describirte de maneras que te confunden. Hay algo en él es diferente ahora, no puedo explicarlo, pero confío en él. No están respondiendo a lo que estás haciendo. Están respondiendo a lo que has dejado de hacer. Has dejado de disculparte por existir. Has dejado de representar una versión de ti mismo diseñada para la comodidad de alguien más. Has dejado de negociar con tus propios límites. Y en esa cesación, esa negativa a ceder más, te conviertes en aquello que atrae a todos y que casi nadie puede nombrar. Te vuelves completo, no perfecto, no invulnerable, no frío, completo. Una persona cuyo interior coincide con su exterior. Una persona que no necesita espacio para validar lo que ya sabe sobre sí misma. Ese es el quinto mecanismo, y es el único que importa. Porque sin él estás representando el misterio, con él eres misterio. Borgia no leyó un libro sobre dinámicas de poder antes de esa reunión con Maquiavelo. No ensayó una estrategia de silencio. Él en esa habitación hizo lo que le resultaba natural a un hombre que ya había decidido en lo más profundo que no necesitaba la aprobación de los diplomáticos. Esa es la diferencia entre táctica e identidad. Las tácticas se toman prestadas, la identidad se construye, y una vez construida, no requiere mantenimiento, simplemente es. Ahora tienes la arquitectura. La escasez que proviene de la plenitud genuina, no de la ausencia fabricada. El misterio que viene de la profundidad, no del engaño. La postura que viene del respeto por uno mismo, no del ego.
La fricción que viene de los estándares reales, no de los juegos, y la base. El trabajo brutal y silencioso de terminar tu guerra contigo mismo. Pero conocer la arquitectura y vivir dentro de ella son dos cosas diferentes. Y aquí está el pensamiento con el que te dejo, la versión de ti que deja de rogar. Que deja de perseguir, que deja de actuar, esa versión ya existe. Lo has sentido en destellos, en esos raros momentos en los que dijiste que no y lo decías en serio. Cuando te alejaste de algo cómodo, porque te estaba matando lentamente. Cuando te sentaste en silencio y te diste cuenta de que el silencio no era vacío. Era suficiencia. Él no es alguien a quien necesites construir, es alguien a quien necesitas dejar de enterrar. Y la pregunta que te perseguirá esta noche, si lo permites, es esta: ¿qué estás actuando todavía y para el aplauso de quién? Si esto corta en algún lugar profundo, entiende que esto es solo lo que tengo permitido mostrar. Hay capas de esto que no puedo poner en YouTube. Estrategias y marcos psicológicos que cruzan líneas que el algoritmo castiga. La información que realmente cambia cómo te trata la gente, no sobrevive en público. Ese material vive detrás del botón para unirse. Suscríbete si no lo has hecho, pero si lo que sentiste al ver esto fue reconocimiento, no solo interés. Reconocimiento, haz clic en unirte y pasa al nivel de arquitecto. Accederás a lo que no puedo decir aquí, la mayoría de la gente se desplazará hacia adelante. Ese es el filtro funcionando exactamente como debería.